Hola, muy buenas, bienvenidos a mi canal de nuevo. Hoy vamos a hacer un repaso de lo que he hecho esta semana. He hecho cositas interesantes, ha sido una semana bastante productiva. Vamos a conocer, entre otras cosas, por ejemplo, cuál es el corazón de la mecánica jugable de Vagonia, cuál es la mecánica principal que hace que todos los niveles funcionen. Vamos a hablar también de optimización, vamos a hablar de pulido también de ciertas mecánicas que he hecho y yo creo que os puede gustar mucho. Vamos allá. Pues bien, esta semana he estado trabajando en estos dos elementos que hay aquí. Estos elementos son los dos elementos más importantes del juego. Esto de aquí es un elemento de interacción. Cuando interactuamos con este elemento, habrá una cuenta atrás y cuando se termine la cuenta atrás, esta mano se activará. Tendrá una animación de OK. Cuando llegue a hacer ese OK, se abrirá un portal por el que podremos salir de este nivel, ¿vale? En esto se basa todos los niveles de Vagonia. Es una de las mecánicas principales. Tienes que estar interactuando en esta esfera durante unos segundos, normalmente son 10 segundos. Lo que pasa es que, claro, durante esos 10 segundos pueden venir enemigos a insultarte y a molestarte. Y si te molestan y si te insultan, esa cuenta atrás se interrumpe. Por eso es muy importante despistar a los enemigos, deshacerte de ellos, hacer lo que quieras con ellos, pero que no te molesten en el momento en el que tienes que interactuar con este interactable. Quiero que sepáis que, bueno, esto estaba funcional, ¿vale? Pero ahora sí que le ha dado un momento de polis. Mira, aparecen unos cuantos enemigos que van a ver cómo os enseño esto. Hola. Están muy tranquilitos, no nos insultan, ¿veis? Qué monos. Es un poco este nivel misterioso y muy narrativo. Ya os enseñaré cosas. Lo que no quiero enseñaros es de qué va la historia. Quiero que os quedéis con la intriga, pero sí os quiero enseñar un poco las funcionalidades nuevas que he hecho esta semana. También esta semana he puesto todos los audios que tienen que ver con esta acción que voy a hacer ahora mismo. Los efectos, ambiente, el material también muy importante. Ahora lo vais a ver. Bueno, como veis, el material que he puesto en la mano para que parezca un portal es un material transparente en el que no tiene en cuenta las UVs de la mano y lo que quiero es como que tenga una apariencia de nueva dimensión lo que hay dentro. Entonces, para animar un poco y además con esos efectos que van hacia la mano, lo que quiero indicar es que el jugador se tiene que meter dentro de esa mano, ¿vale? Tiene que alcanzar la mano. Luego, habéis visto una cosa muy rara. Y es el hecho de que, bueno, cuando le estaba dando interactable, os lo voy a mostrar otra vez. Como veis, esa bola interior está creciendo cuando yo interactúo, aparte de esa música de tensión. Y llega un momento en el que la arandela de metal desaparece y aparece esta bola. Y esta bola es algo con la que yo puedo interactuar. De hecho, mira, si hago así, ¡pum! ¡Ah! Tiene físicas. Y además se deforma. No lo habéis visto mucho, pero bueno, si llega a chocar con cosas sólidas también se deforma. Preguntaréis, ¿por qué hago esto? Esto es muy raro, Gonzalo. Pues ya lo entenderéis. Por ahora lo que tenéis que saber es que básicamente cuando interactuáis con ese interruptor, la arandela que contiene esa bola desaparece. Es como si esa bola se liberara y saliera de su prisión. Y cuando sale de su prisión, la podemos tocar y la podemos manipularla también. ¿Qué es? ¡Ah! ¡Jugad al juego! No, bueno, esto es algo que me resuelve un poquito y que ya entenderéis por qué es así. Todo tiene un porqué. Esto no es porque lo quiero hacer bizarro y ya está. No, esto tiene un porqué, ¿vale? Este material, por ejemplo, es muy chulo porque tiene una degradación de color, unos colores también muy bien elegidos, también tiene una especie como de... Lo más cercano es azul y lo más lejano es un amarillo ámbar. También tiene una especie como de pulso, porque quiero que llame mucho la atención al jugador. Este portal lo he hecho todo gracias a este nodo que os voy a enseñar. Vale, este nodo de aquí es lo que hace que la mano tenga esa apariencia de portal y que no tenga en cuenta la tridimensionalidad de la mano, sino que enseñe lo que hay detrás de una manera plana. A mí me gusta mucho y creo que lo voy a utilizar para más cosas. También diréis, ¿puede estar más trabajado? Sí, puede estar bastante más trabajado, le puedo poner más efectos, le puedo poner muchas más cosas que llamen la atención.
Pero, como dije en otros vídeos, no quiero que este juego esté completamente recargado. No quiero que este juego sea como un juego japonés en el que ves efectos por todos los lados a lo bestia y flashes en la pantalla una y otra vez. Este juego es un juego austero y sobrio visualmente, pero es pretendido porque quiero llamar la atención de ciertas cosas. Yo, por ejemplo, mira, con esta sobriedad que tengo en esta escena, que todo es estático, esto llama muchísimo la atención, porque por el audio que tiene, por el movimiento de la textura interna, por los VFX, y con esto ya está. Ya he conseguido lo que quiero hacer, que es... Mira qué bonito quedan los rayos cáusticos del sol alrededor de la mano. Bueno, lo que quiero hacer es que esta mano llame la atención muchísimo sobre el jugador. Y lo consigo cuando todo es mucho más sobrio y tengo esto de aquí. Yo con esta mecánica principal puedo hacer cosas muy diferentes. Ten en cuenta que la variedad está en cómo te deshaces de estos personajitos, ¿vale? Ahí habrá un mogollón de variedad, mogollón de habilidad, no mogollón de habilidades, algunas habilidades, pero habilidades mezcladas con gameplay assets, es decir, con objetos de escenario que te permitan deshacerte de ellos. También tenéis que tener en cuenta que estos enemigos no saltan, y tú sí. Eso ya es una ventaja sobre ellos, aunque ellos corran más que tú, porque corren más que tú. El hecho de saltar también te permite despistarlos. Con esta configuración también del interactable que activa el portal, yo, por ejemplo, yo puedo esconder el interactable en algún sitio del escenario, o puedo esconder esta mano en un sitio del escenario. Entonces, cuando yo active el portal, a lo mejor todavía no sé dónde está el portal y tengo que ir hacia el portal corriendo. De hecho, también puedo hacer que cuando está el portal activado, pero todavía no he llegado a cruzar el portal, los enemigos sean todavía muchísimo más agresivos y corran más hacia ti, te insulten más. Puedo hacer ese tipo de cosas. También puedo hacer, imaginaos por ejemplo que para activar un portal no hay un solo interactable, hay 3, 4, 5 y tienes que hacerlo a la vez. Yo puedo hacer variaciones de esta mecánica, ni se sabe. Vale, quiero hacer especial mención al audio. El audio, como os he dicho en otros vídeos, va a ser muy importante en Vagonia, pero desde aquí quiero reivindicar un poco el trabajo de la gente que se dedica a hacer efectos de audio, a hacer músicas. Yo, por ejemplo, cuando estaba en compañías de videojuegos, a lo mejor en un juego en el que había 40, 50 personas, había uno o dos personas que se dedicaban al audio y esas personas tienen un trabajo grandísimo. El trabajo de audio es ingente. Y os lo puedo decir porque esta semana en hacer el audio que habéis visto hace unos momentos, he tardado prácticamente un día en dejar todo sonorizado como habéis visto. Que tampoco tiene demasiado. ¿Por qué? Pues porque hay que hacer un montón de cosas. Primero, hay que seleccionar los audios que tú quieres. Yo en este caso lo estoy seleccionando, por ejemplo, en Pixabay, que, bueno, tienen audios de bastante calidad. También hay otras páginas, ¿eh? Una vez me descargo esos audios, tengo que pasarlos al formato correcto. En este caso, pues con un Convertio, con alguna de estas páginas, yo puedo convertir los MP3 que yo me descargo en archivo WAV, que es lo que Unreal se come, lo que Unreal utiliza. Después de eso, tengo que pasarlo por un programita que se llama Audacity, que es maravilloso. Este programa es gratis. Aquí lo que puedes hacer es desde cortar los audios para tener exactamente la pieza que tú quieres. Y hay muchas veces que el audio es largo. Tú solamente quieres cortar una pieza, una parte del audio. Pues aquí lo puedes hacer de una manera muy intuitiva. Está muy bien. Y no solo eso, sino que yo por aquí, por ejemplo, también mezclo audios. O sea, es decir, pongo varios audios juntos para ver cómo suenan y los exporto juntos. Aquí, por ejemplo, tenéis la secuencia de audio del interactable que habéis visto antes. Y en el fondo son 3 audios. Un increscendo, una base de grave y luego el tic-tac del reloj. Pues esto yo lo exporto como uno solo. ¿Por qué? Porque si lo exportara como 3 y tuviera que poner 3 audios a la vez en Unreal, pues costaría más en eficiencia. Entonces, como sé que estos audios siempre van a ir juntos, me compensa exportarlo como uno solo y ejecutarlo como uno solo en el motor, y eso consume mucho menos. Una vez dentro de Unreal, nosotros tenemos que ver cómo vamos a implementar ese audio. Y puede ser desde lo más sencillo, como hacer un Play Sound 2D, que es lo más sencillo del mundo, que no tiene mucho misterio, es tú ejecutas el audio y ya está, hasta hacer cosas más complejas, como he tenido que hacer, por ejemplo, para que no se pisen los audios, para que haya una concurrencia concreta, es decir, que no suenen demasiados audios a la vez. Para eso necesito también otro asset de Unreal que se llama el concurrency. Luego también lo podemos hacer más complicado todavía si necesitamos que ese sonido tenga que entrar con un fade in y tenga que salir con un fade out para que no
parezca que está el audio cortado. Para eso necesitamos un Spawn Sound 2D, por ejemplo. En este caso, como todo ocurre muy cerca del player, utilizo el 2D, no utilizo el Spawn Sound at Location. El Spawn Sound at Location siempre gasta un poquito más porque hay que espacializar el audio, ¿vale? En este caso no me hace falta, en este caso, en otros por supuesto sí, pero tened en cuenta que estas pequeñas cositas ahorran coste y ganas un poquito en eficiencia. Y siempre estoy pensando en la eficiencia del juego, siempre. Bueno, pues este trabajo de audio es muy importante y es bastante desconocido, y un audio bueno de un juego tarda mucho en hacerse. Yo echo de menos herramientas como por ejemplo tiene Unity, que Unity tiene directamente un mixer en el que tú puedes bajar y subir los volúmenes de diferentes sonidos a la vez, y tú haces la mezcla de una manera bastante natural, como si fuera un técnico de sonido en televisión o en cine. Aquí Unreal no tiene esto, o por lo menos yo no sé que lo tenga, y lo tengo que hacer más a manopla. No pasa nada, pero también es mucho de probar el juego, de escuchar, de ajustar, de volver a escuchar, ajustar más, etcétera, así sucesivamente. Es un trabajo bastante laborioso. No es difícil, porque no es difícil, pero sí bastante laborioso. Otra cosa que he hecho, trabajar en la optimización. Siempre estoy buscando maneras de optimizar el juego. Es muy importante si al final quiero que este juego pueda correr en dispositivos que no tienen tanta potencia, ya sea en una Switch o una Steam Deck o alguna cosita así. Y en este caso he encontrado un nodo maravilloso que yo os lo aconsejo si estáis haciendo un juego, que es este de aquí. Was Actor Recently Rendered. Este nodo lo que hace, te dice si el actor, el objeto para entendernos, está en pantalla o no está en pantalla. Si no está en pantalla, yo no quiero que renderice un montón de cosas el juego, porque así me ahorro un montón de coste y puedo ser más eficiente con las cosas que están en pantalla. Puedo ganar bastantes FPS. Para que no renderice muchas cosas visuales cuando, por ejemplo, en este caso, los enemigos estén fuera de pantalla. Si están fuera de pantalla no hace falta hacer un montón de cosas gráficas. Yo en mi caso lo he puesto en el Anim Blueprint de los enemigos. Gracias a este nodo me ahorro un montón de operaciones que se hacen en cada frame. Aquí, por ejemplo, hace un cálculo de cómo tiene que girar el cuello para mirarte a ti, al jugador. Y lo hace cada frame. Aquí, por ejemplo, siempre está haciendo un cálculo en cada frame de cómo tiene que girar el torso para adecuarse a la altura a la que tú estás a la hora de mirarte. Son cálculos que se hacen cada frame y que gracias a este nodo, si está fuera de pantalla, no hace falta hacer estos cálculos y es maravilloso. Lo mismo pasa con el blueprint de la animación de la cara de los enemigos. Si no están en pantalla, yo no necesito que ejecuten animaciones faciales. Tened en cuenta que mis enemigos son metahuman y los huesos que tienen en la cara son casi tantos o más que los que tienen en el resto del cuerpo. Recordad que los metahuman son muy detallados con las animaciones de la cara. Pueden hacer expresiones bastante realistas con la cara. Entonces, por eso tienen tal cantidad de huesos. Sin embargo, si yo pongo este nodo, lo que hago es que si están fuera de cámara, no me hace falta calcular las animaciones ni el movimiento de los huesos de la cara de ninguno de los enemigos. Y ahora viene la realidad, y es que, en realidad, cuando yo miro los FPS que he ahorrado, tampoco son demasiados. Pero ¿sabéis una cosa? El hecho de estar calculando constantemente, haciendo cálculos constantemente en cada tick, en cada frame, eso hace que si en algún momento el juego requiere de un poder de computación extra, yo que sé, cuando, por ejemplo, spawneo una habilidad o alguna cosa así, puede que aumente la probabilidad de que haya picos de bajada de frame rate. Y eso es muy importante evitarlos, los picos de bajada de frame rate. No sé si habéis jugado un juego y cuando jugáis un juego de repente veis que todo se congela durante unos segundos y luego vuelve a la normalidad. Eso es un posible pico de trabajo que tiene el juego a la hora de renderizar o de hacer cálculos. Entonces, si quitamos cálculos superfluos, esos picos tienen menos probabilidad de aparecer, o si aparecen, aparecen en menor medida. Y lo último que os quiero enseñar es que también estoy con el pulido de la habilidad del grab. El grab es, como sabéis, pues cuando yo cojo al enemigo cuando está en Ragdoll y puedo hacer lo que yo quiera. Puedo manipularlo, puedo llevarlo a donde quiera, como quiera, incluso lo puedo lanzar por ahí, etcétera. Lo que pasa es que tengo que tener cuidado con lanzarlo porque esto puede ser un poco exploit y no quiero que se lance demasiado lejos. Cuando juguéis al juego ya entenderéis por qué. Pero vamos, está implementada la nueva animación de cuando el grab. También está implementada ciertos audios de, por ejemplo, cuando cojo al enemigo y cuando lo suelto. Os quiero enseñar esto que da mucho gustito y que ya lo he enseñado en los devlogs que hago en el Patreon, pero también os lo quiero enseñar en este vídeo. Me encanta, podría estar estampándolo contra el suelo
durante horas. También he arreglado muchos bugs. Tened en cuenta que trabajar con físicas requiere muchísimo cuidado y requiere mucho tiempo a la hora de corregir bugs con las físicas. Las físicas dan mogollón de bugs. Y todavía no está perfecto, que lo sepáis, no es perfecto. Pero estoy en ello. Como veis, también qué importantes son las manos en este juego. Y también las posiciones de las manos. ¿Veis? Esos dos dedos y el pulgar. Eso es un mudra. También tiene un significado. El portal también tiene otro significado, es otro mudra. Este juego va a estar lleno de mudras. Si tenéis interés de saber lo que es un mudra, buscadlo en internet. Todo tiene su significado. Y nada más, muchísimas gracias por ver este vídeo. Por favor, daros a la campanita, al like, a suscribiros, a lo que queráis. Me ayudaréis mucho. Y muchísimas gracias por verlo y por estar ahí. Sois los mejores. ¡Adiós!